ingeniero Freddy Obregón Carpio, especialista en impacto ambiental. Para esta noche, para esta sesión, vamos a hablar un poco, vamos a tratar el tema sobre evaluación de estudios ambientales en obras civiles. Como una pequeña introducción antes de iniciar, es muy importante a nivel general que cuando hablamos de estudios ambientales, cuando hablamos de ejercer ya sea la gestión o la supervisión en el sector construcción en temas ambientales, ya que hablamos de obras civiles, por ejemplo, como también en cualquier otro sector, es muy importante conocer y detallar en la medida de lo posible, a más profundidad mejor, sobre los instrumentos de gestión ambiental que vamos a tener a nuestra disposición y sobre los cuales vamos a ejercer tanto la gestión o la implementación ambiental como la supervisión ambiental o también socioambiental. Porque no solamente hablamos sobre temas ambientales ya, es necesario tener a consideración también el tema o añadirle el factor o el actor social, ya que muchas veces, o en la gran mayoría de casos, en cualquier parte del país o en cualquier ámbito laboral o sector, el ámbito natural está muy ligado al sector, perdón, al actor social, básicamente por una relación de supervivencia, ya que podemos entender o podemos tener como ejemplo en la sierra de nuestro país, todas las personas, todas las comunidades, todos los centros poblados dependen de una manera directa y primaria de sus recursos naturales, de los que están a su alrededor, ya sea el suelo, ya sea el recurso hídrico, que es lo más común, por ejemplo, pastos, tipo de clima también. Entonces, es menester manejar o interpretar el aspecto ambiental como socioambiental. Bueno, entonces siendo las 8:30, empezamos con la sesión de el día de hoy. Vamos a tratar el día de hoy, como les he hecho un poco la introducción, ¿de qué vamos a tratar la exposición de hoy? La importancia de conocer sobre los impactos ambientales, ya que es el centro de todo lo que vamos a hablar el día de hoy y de todo lo que nos podemos encontrar en nuestro ámbito profesional. ¿Cuál es su relación con los estudios de impacto ambiental y cuál es su proceso de evaluación? Un estudio de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental conlleva dentro de sí impactos ambientales en su estudio, en su descripción, en su identificación, en su evaluación, etc. Ese es el corazón, el espíritu de un estudio de impacto ambiental. Por eso es importante el proceso de identificación y evaluación de este. También qué es riesgo e impacto ambiental y social, porque si hablamos de identificar y evaluar un impacto, debemos saber qué es un impacto, pero a la par existe también, como en el ámbito de seguridad, riesgo ambiental e impacto ambiental. ¿Qué es un estudio de impacto ambiental y cuál es su contenido en relación a la evaluación de impactos ambientales? Vamos a ver un poco sobre el contenido de un estudio de impacto ambiental, teniendo como base los EVAPs, que son las evaluaciones ambientales preliminares, y teniendo a consideración su contenido y cuál es el capítulo específico cuando hablamos de evaluación de impactos ambientales. Y por último, la identificación y evaluación en sí de impactos ambientales a través de algunas metodologías conocidas, ¿no? Vamos a tratar un poco sobre las metodologías comunes o más conocidas en lo referente a evaluación de impactos ambientales, ¿no? Como Leopold, CONESA, doble entrada, causa-efecto, etc. Muy bien, este es el temario de hoy. Tenemos impacto ambiental y su evaluación. Vamos a hablar un poco sobre aquello, de qué trata.
qué es riesgo e impacto socioambiental, como les mencioné al inicio, qué son estudios de impacto ambiental en sí, descripción de los posibles impactos ambientales. Este es el capítulo que vamos a tratar el día de hoy. Y por último, identificación y evaluación de impactos ambientales, tal cual, las metodologías que les mencioné. Entonces empecemos. EIAs, estudios de impacto ambiental por sus siglas. Impacto ambiental y su evaluación. La sesión del día de hoy hablamos como tema central la evaluación de los impactos ambientales. Entonces, primero hay que entender cuál es la relación entre un impacto ambiental y su evaluación. Cuando hablamos de impactos ambientales, debemos entender qué aspectos están relacionados al impacto ambiental. Desde el macro, desde el actor macro, hasta el actor específico técnico. En este caso, cuando hablamos de impactos ambientales, debemos conocer y aprender el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y dentro del Sistema de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que lleva en sí otros subsistemas, está el CIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Este sistema es el sistema núcleo de todo lo referente a estudios de impacto ambiental, a evaluación de impacto ambiental, entre otros. Luego entender qué son los instrumentos de gestión ambiental. Un instrumento de gestión ambiental viene a ser el tipo de estudio ambiental o viene a ser el nombre general de los estudios ambientales. Entiéndase de la siguiente manera. Cuando hablamos también de estudios de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental. Entonces, en el ámbito del CIA, podemos decir que un IGA, un instrumento de gestión ambiental, es igual que un EIA. Pero si vamos a analizar a más profundidad, un estudio de impacto ambiental o un estudio ambiental está dentro de la familia del ámbito universal de los instrumentos de gestión ambiental. Y por último, entendemos la identificación y evaluación de impactos ambientales de por sí. Dentro de sus metodologías, porque para evaluar netamente un impacto ambiental hay que aplicar metodologías. Y existen dos tipos de metodología, metodologías cualitativas y metodologías cuantitativas. Cualitativas en base a su capacidad de descripción y cuantitativas en base a su capacidad de evaluación numérica. Entonces, tenemos que a través del CIA podemos identificar y evaluar los diferentes impactos generados por la actividad humana. Entendemos también, por obvias razones, y debemos entenderlo y tenerlo muy claro, que el ser humano genera impactos ambientales. La actividad del ser humano, que es una actividad o un generador antrópico o antropogénico, genera impactos ambientales. ¿Por qué? Porque a través de nuestras labores y o actividades generamos modificaciones en el medio natural, en el ambiente. Estas modificaciones en sus distintos niveles o en las distintas situaciones en las que nos encontremos van a generar distintos tipos de impactos ambientales. Leves, graves, muy graves, puntuales, zonales, nacionales, etc. A través de la evaluación de estos impactos obtenemos resultados, que es justamente lo que estamos viendo en la parte superior de la diapositiva, en la descripción de la derecha, que son las metodologías de evaluación de impactos ambientales. Cuando evaluamos un impacto, generamos un resultado. Este resultado lo podemos analizar y estudiar con el fin de encontrar alternativas para poder prevenir, minimizar, rehabilitar o compensar en esa línea su ocurrencia o magnitud.
netamente estamos hablando de los famosos planes de manejo ambiental o PMA, que es justamente el porqué de identificar y evaluar impactos ambientales en lo conocido como EIAS. Tenemos que identificar y evaluar impactos para obtener un resultado, estudiarlos, evaluarlos y en base a ese criterio establecer medidas para poder, como primer nivel, prevenir que estos impactos sucedan. Ese es el camino para formular o estructurar PMAs, planes de manejo ambiental. Según la realidad, obviamente, según la realidad, como les mencioné, de cada proyecto, en este caso hablamos un poquito más específico, según la realidad de cada proyecto, la realidad también de la ubicación del proyecto, porque no es lo mismo desarrollar labores en la costa que en la sierra, que en la selva, no es lo mismo en el norte, en el centro o en el sur del país, no es lo mismo en época seca o en época húmeda, no es lo mismo estar realizando actividades en un área X, en una zona desértica, en una zona de valle, en una zona de quebrada, en un área próxima a un área natural protegida o en zona de amortiguamiento. No es lo mismo igual realizar labores o proyectos en área continental que en área marítima. Son dos universos diferentes. Entonces, a este proceso lo podemos encontrar en los diferentes instrumentos de gestión ambiental existentes, como les mencioné, los estudios de impacto ambiental, que es el capítulo que vamos a ver más adelante. Pero es importante tener en cuenta nuevamente la relación entre el impacto ambiental y su correspondiente evaluación. Muy bien, entonces entramos a analizar o a estudiar o a comprender, a conocer los conceptos que son básicos cuando hablamos de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, estudios ambientales, y en el centro de esta noche, las evaluaciones de estos impactos. Muy bien. Nuevamente, cuando hablamos de impactos ambientales, o cuando hablamos en el sector ambiental, o la especialidad ambiental, no solamente existe el impacto ambiental, el muy conocido impacto ambiental, sino también el riesgo ambiental. Así como en la especialidad de seguridad hay riesgo y peligro, en el ámbito ambiental también hay riesgo ambiental e impacto ambiental, solamente de que es más conocido el daño en sí. Todo el pensamiento, toda la actividad, todo el criterio se centra en el daño en sí, que es el impacto ambiental. Entonces, impacto y riesgo ambiental. Esto lo podemos encontrar también en el reglamento de la ley del CIA, que es el Decreto Supremo 019-2009 MINAM, en donde nos indica en su anexo 1, que son las definiciones, qué es un impacto y qué es un riesgo. Entonces, entendamos el impacto como la modificación o la alteración que el ser humano genera en el medio natural. Sin embargo, puede haber impactos negativos, que es la idea general con la cual tenemos todas las personas, todos los profesionales, pero también hay impactos positivos. Hay impactos negativos y hay impactos positivos. Por lo general, cuando se identifican y se evalúan impactos ambientales, los impactos positivos están dirigidos en su gran mayoría al actor social. Sin embargo, pero esto está más relacionado al aspecto específico del proyecto o de la situación. También hay impactos positivos al medio natural, pero esto va a estar muy ligado a la realidad del proyecto, como les menciono, y al tipo de instrumento de gestión ambiental que tenga. ¿Y qué es riesgo ambiental? De igual manera, el concepto de riesgo es la probabilidad de que el daño o afectación, de que un daño o una afectación suceda. El clásico concepto de riesgo. Sin embargo,
está dirigido al medio natural. Entonces es riesgo ambiental. Es la probabilidad de ocurrencia de un daño o afectación al medio natural, a cualquier aspecto del medio natural, derivado de un fenómeno natural, antropogénico o tecnológico. Acá es importante hacer un paréntesis. ¿Por qué menciona primero fenómeno natural? Nuevamente, el aspecto común cuando hablamos de impactos ambientales, perdón, el aspecto común cuando hablamos de impactos ambientales es justamente entender que viene por parte del hombre, o sea, por ocurrencia antropogénica. Sin embargo, debemos también saber de que existen eh, fuentes de impacto ambiental negativo natural. También existen impactos ambientales negativos generados por la propia naturaleza. Un clásico ejemplo es un volcán. La entrada en actividad de un volcán, como todos hemos visto en algún momento o conocemos o podemos entender, un volcán es un sistema natural. Un volcán, al entrar en actividad o al entrar en erupción, lo primero que genera son emisiones atmosféricas, tal cual como una chimenea, tal cual como emisiones atmosféricas de cualquier, por ejemplo, industria. Estas emisiones atmosféricas conllevan muchos tipos de elementos, desde las propias cenizas, desde altas temperaturas, hasta diferentes tipos de gases, los famosos GI, gases de efecto invernadero. Entonces, un volcán también es un punto natural de impactos ambientales negativos, emisiones atmosféricas, dependiendo de la pluma que tenga. Entonces, también hay impactos ambientales negativos por fuentes naturales. ¿Y por qué menciona también por aspectos tecnológicos? Esto está más relacionado al tema humano, ya que como todos entendemos, de una manera básica o directa, el aspecto tecnológico o la tecnología viene a relación del ser humano. Entonces, el ser humano va a realizar alguna actividad, X cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, es una tendencia pasiva directa que va a utilizar algún tipo de tecnología. Y este tipo de tecnología puede también generar algún tipo de impacto. ¿Sí? Entonces, tenemos lo relacionado a impactos ambientales, así como riesgos ambientales, desde un punto de vista antropogénico y natural. Bien. También, como hemos visto o les he mencionado al inicio, no solamente hay que hablar de impactos ambientales o tener como centro el actor ambiental o el medio natural, sino también al actor social. Entiéndase al actor social de una forma inmediata como aquel actor o como aquellas personas, poniéndolo en palabras simples, que están muy relacionadas o muy ligadas a su medio natural inmediato. Por lo general, su relación es de supervivencia o subsistencia, ya que dependen de los recursos naturales que tengan a su alrededor. Y no solamente en aquel momento, sino bajo un aspecto generacional. Eh, Como mencioné, un gran ejemplo, en la sierra de nuestro país hay una gran tendencia a actividades tanto agrícolas como ganaderas. Entonces, uno de los recursos más importantes es el agua. Todas las redes hídricas de la sierra, por lo general, son aprovechados por las comunidades, por las poblaciones, ya sea para su propio uso, consumo, como para cualquier tipo de actividades. Por ejemplo, la estructuración de canales de riego. Ahora, si nosotros de alguna manera impactamos en términos técnicos río arriba o aguas arriba
el recurso hídrico que aguas abajo está siendo usado no solamente por el actor social, sino también por el mismo medio natural, estamos realizando o estamos entrando en una predisposición o en un proceso de contaminación, porque todo ese recurso hídrico contaminado, ya sea por metales, ya sea por carga orgánica, ya sea por distintos factores, va a ser utilizado por el propio medio natural y por el propio ser humano. Si el ser humano usa este recurso hídrico contaminado en sus sembradíos, es muy posible de que sus cosechas contengan estos materiales contaminantes. Entonces, el actor social, nuevamente, hay que tenerlo en consideración cuando hablamos o evaluamos el ámbito ambiental permanentemente. Cuando hablamos de impacto social, lo podemos encontrar también en la ley nacional, en la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la ley 27446. En su artículo número 34, ¿qué nos menciona sobre los impactos sociales en el ámbito del CIA? Entiéndase que toda referencia al impacto ambiental en el marco de este sistema comprende impactos sociales, como les acabo de mencionar, que estuvieran relacionados. Un pequeño paréntesis aquí, tomen como ejemplo las clásicas situaciones del sector minero. Cuando ustedes evalúan o analizan el sector minero con todos los conflictos socioambientales que han tenido a lo largo de toda la línea de tiempo, van a entender de una mejor manera y a través de su propia capacidad la relación entre el medio natural y el ser humano. Entonces, respecto de los cuales se deben considerar las medidas necesarias de acuerdo a cada proyecto de inversión, valga decir, la actividad que el ser humano realice en algún momento, en algún lugar. De modo que se asegure una gestión social adecuada. De igual manera, cuando hablamos de impacto social, también hay que entender que hablamos de una gestión social. ¿Por qué? Porque los conflictos socioambientales son conflictos de los más delicados y complicados que existen. Entonces, nuevamente, el ámbito social debe entrar como tal a toda evaluación ambiental, en todo momento y lugar. La transparencia de los procesos, la prevención de conflictos, así como la prevención, control, mitigación y eventual compensación e indemnización por los impactos sociales que pudieran generar. Nuevamente, la importancia de la gestión social y la generación de confianza entre el interesado, en este caso, por ejemplo, el empresario y el poblador, el recurso humano, ya que de alguna u otra manera nosotros estamos interfiriendo o estamos ingresando a su propiedad o a su medio de vida, su ámbito físico de vida. Por último, de igual manera, entendemos como impacto ambiental positivo o negativo, también hay un impacto social, entiéndase, positivo y o negativo. Todo lo que refiere a identificación y evaluación de impactos ambientales, muy aparte de las metodologías, entra el carácter o el criterio del profesional, que debe ser, en otras palabras, lo más acertado y ético posible. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar estudios ambientales o cualquier actividad o labor relacionada a identificación y evaluaciones de impactos ambientales. Por último, entendemos que el impacto social, muy relacionado al actor social, tanto al actor ambiental como al actor económico, cuando hablamos de desarrollo sostenible, que es nada más y nada menos, como ya la gran mayoría también conocemos o entendemos, que es el equilibrio entre los tres actores, ya que básicamente estos tres universos existen y los tres deben armonizar para poder seguir adelante como sociedad humana. Entonces, cuando ya conocemos qué es un riesgo, un impacto
ambiental y social, ahora pasamos a saber qué es una evaluación del impacto ambiental o socioambiental que voy a trabajar, que voy a estudiar, que voy a analizar. De igual manera, en el reglamento del CIA, tenemos en el artículo 14, que nos habla sobre el proceso de evaluación de un impacto ambiental. No es nada más y nada menos, según lo que nos menciona esta normativa, que es un proceso participativo, técnico-administrativo. ¿Por qué es un proceso participativo para empezar? Porque cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental, hablamos de elaborar un estudio ambiental, en este caso un estudio de impacto ambiental en cualquiera de sus tres categorías. Pero al realizar o elaborar estudios ambientales o estudios de impacto ambiental, se habla de un equipo multidisciplinario, que por ejemplo puede integrar ingenieros ambientales, ingenieros geógrafos, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que se menciona que es un proceso participativo, un equipo multifuncional. O dicho en otras palabras, participan distintos profesionales de distintas especialidades y aportan con su conocimiento y experiencia en la elaboración de un estudio ambiental, destinados a prevenir, minimizar, corregir y o mitigar. Esto está muy relacionado a lo conocido como jerarquía de mitigación. E informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y o proyectos de inversión. Valga decir, por parte del ser humano en sus distintas actividades. Y asimismo intensificar los impactos positivos. Un detalle intrínseco que se busca en la elaboración de estudios ambientales y por lo general también, que es lo que se debe hacer cuando se formulan o ejecutan proyectos, es el beneficio del ser humano, el beneficio al actor social, que se puede relacionar con impactos positivos sociales. Otra cosa es lo que la realidad demarca, ¿no? Es por eso que hay que incidir mucho en el aspecto ético, para salvaguardar también todos los aspectos profesionales, no solamente en la ejecución, sino también en la formulación y en la gestión en general de la ingeniería. Muy bien, ya tenemos los conceptos importantes que debemos tener en cuenta para lo relacionado a la sesión de hoy. Y en general, tener en cuenta qué es bueno, dicho en otras palabras, los conceptos, el manejo conceptual de las cosas, de todos los saberes. Es muy necesario tener por lo menos el mínimo de conocimiento o manejar los conceptos de los conocimientos que tenemos. Porque a la hora de hasta simplemente emitir un comentario, hay que tener criterio. Criterio para elaborar una opinión, criterio para ejecutar una acción, criterio para formular un plan y criterio para ejercer nuestra profesión, ya sea como, por ejemplo, un supervisor, un consultor, un especialista, etc. Mientras más ahondemos, mientras más profundicemos, más nivel podemos ejercer en nuestras labores profesionales. Muy bien, ahora entramos al ámbito de los estudios de impacto ambiental. Ya que sabemos qué es un impacto ambiental, qué es un riesgo ambiental, qué es un impacto socioambiental, ya que entendemos cuál es la relación entre el impacto ambiental y su evaluación, entramos a conocer los estudios de impacto ambiental. Vamos por partes para tener todo el conocimiento específico para el completo saber de la sesión de hoy, de esta noche. Entonces, ¿qué son los estudios de impacto ambiental?
Según la Ley General del Ambiente, la Ley 28611, nos podemos ayudar a interpretar qué es un estudio de impacto ambiental a través de su artículo número 25 de los estudios de impacto ambiental. Son instrumentos de gestión, como menciona o cómo se puede manejar el aspecto clásico de instrumentos de gestión ambiental. Es un instrumento de gestión que contiene una descripción de la actividad. Esta es en la parte inicial de la estructura de un estudio ambiental, que es la descripción del proyecto, de las labores, describir qué es lo que voy a hacer y qué es lo que me va a generar, qué actividades me van a generar posibles impactos. Una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles. Esto es previsualizar los impactos que pueden generarse. De los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social. Es por eso que hablamos de socioambiental, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables. Como les mencioné anteriormente, es la formulación o la estructuración de los planes de manejo ambiental, los PMA, que vienen justamente después de identificar y evaluar los impactos ambientales a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. Ahora, es importante también conocer un poco sobre el estudio de impacto ambiental a nivel internacional. Los estudios de impacto ambiental los podemos también o los conocemos a través de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. ¿Qué nos dice la EPA al respecto en su política nacional ambiental? La EPA nos menciona que el denominado estudio de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental es de carácter preventivo. Entendamos una cosa, todo estudio de impacto ambiental es un estudio formulado de carácter preventivo, previsualizado. Es un estudio que se realiza para poder previsualizar qué impactos van a poder generarse en la realidad. El estudio de impacto ambiental se transforma en un instrumento o en un documento de consulta. Una diferencia a la hora de ejecutar o de ejercer labores de supervisión o de gestión o de ejecución ambiental es leer el instrumento de gestión ambiental y ejecutar lo que dice. Es aconsejable y es menester ir más allá. No solamente un estudio de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental no solamente se lee, no solamente se va directo a los planes, a los capítulos de plan de manejo ambiental, se ve, ya, me dice qué hacer y lo hago. Un instrumento de gestión ambiental se debe interpretar. No solamente es leer y ejecutar, se debe interpretar. Se debe manejar y dominar en el mayor nivel posible. Lo más aconsejable es darse el tiempo de estudiar y leer todo el instrumento de gestión ambiental, para así tener el dominio de la información que nos están dando por parte de él, del formulador del estudio, para el ejecutor, en este caso en campo, los profesionales de campo. Al interpretar y dominar el instrumento de gestión ambiental que tenemos en nuestra labor, en la ejecución de nuestras actividades, vamos a poder tener más criterio a la hora de realizar nuestro trabajo. Como estos estudios son de carácter preventivo, puede de que los impactos analizados no necesariamente todos ocurran, o no necesariamente ocurran como se han descrito en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, hay que estar preparados para eso.
No solamente, nuevamente, no solamente es leer y ejecutar, hay que interpretar y dominar un estudio de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental, porque como especialistas o como supervisores está en nuestra responsabilidad el manejo ambiental del proyecto, que es justamente a través de su estudio ambiental. Puede estar bien hecho, puede estar mal hecho, puede estar incompleto. En nuestra vida profesional nos vamos a encontrar con diferentes tipos de situaciones, entonces es necesario tener este criterio y este conocimiento. Mientras más profundo, mejor. Entonces, continuando con la EPA, nos dice que es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, cuyo objetivo es disminuir los costos derivados de la contaminación generados por la intervención humana. Uno de los inicios en la historia de los estudios de impacto ambiental es que estos EIAs nacieron como una necesidad en base a los gastos que tú como el titular o el ejecutor de un proyecto ibas a tener que invertir para limpiar, digámoslo así, los impactos que tú ibas a generar en la ejecución de tu proyecto. Es por eso que nos menciona disminuir los costos derivados de la contaminación que el ser humano generaría en sus intervenciones, ya sea directas o indirectas, ¿no? Bajo la forma de proyectos de inversión. Así como anticipar y evaluar los potenciales impactos ambientales con el fin de reducirlos, mitigarlos, corregirlos y compensar. Entonces, nuevamente, los estudios de impacto ambiental nacieron como una necesidad de disminuir o de manejar, administrar los costos excesivos o los costos de más que yo como el titular o ejecutor de un proyecto iba a tener que solventar o iba a tener que dar por las modificaciones o los impactos negativos que iba a generar en el medio natural. Como vemos en la parte inferior de la diapositiva, tenemos una línea de correlación cuando hablamos de impactos ambientales y estudios de impacto ambiental. Nuevamente, la actividad humana o la actividad antropogénica, como el centro de todo el entendimiento de impactos ambientales, genera modificaciones en nuestro medio natural, a nuestro alrededor. Estas modificaciones son llamados impactos ambientales. Estos impactos son identificados y evaluados, lo cual nos genera los famosos estudios de impacto ambiental, cuyo centro es identificar, evaluar un impacto y generar su posterior plan de manejo. Ese es, en resumen, el macro de la correlatividad entre un impacto y un estudio de impacto ambiental. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución
y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.